Conocemos a qué se le llama el medium o una persona con capacidad, usted me corrige, con capacidades o dotes medianímicos, magnetismo. ¿A qué se refiere esta palabra? Porque en la cotidianeidad se dice, me fueron a jalar los pies. Yo sentí que alguien se sentó a la orilla de mi cama. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Para qué? Y los que estaban en el dormitorio despiertos oyeron ¡Johnny! Una llamada. No, 3, 4 veces. ¡Johnny! ¿Y quién generó ese sonido que decía el nombre de Johnny? Edificios en Guatemala que son como que muy destacados de estas actividades. Palacio Nacional, el inmueble que alberga actualmente el Ministerio de Gobernación, antigua Policía Nacional, que decían que era una cárcel y que siempre se escuchan manifestaciones. El mismo edificio que resguarda las instalaciones del Diario de Centroamérica y la TGW. Esas anécdotas son los mismos guardias de seguridad, porque dice que ocurren la mayoría de estos fenómenos es por las noches. ¿Se puede limpiar un inmueble de esas energías? Hola amigos de Diana Alonso Podcast, bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Sabemos de que ya pasó el Día de las Brujas, el día de Halloween, pero este tema pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que en esas fechas se vuelve tendencia, pero es de suma importancia abordarlas para entenderlas y no espantarnos y dejando más allá el morbo, sino abordando el tema con responsabilidad. El tema de hoy es energías no mueren, realidad o sugestión. Vamos a hablar en pocas palabras de esas actividades paranormales. ¿Será que hay algunas personas que las atraen o son los lugares que guardan esas energías? Bueno, hoy lo vamos a abordar con los expertos. Nos acompaña el licenciado Jorge Mayén, el licenciado Julio Mayén y el ingeniero Byron Azurdia. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Hace como un mes también platicábamos sobre qué pasa más allá de la muerte. Hablábamos un poquito de la reencarnación, de todos esos mitos que se tienen en la mesa, ¿verdad? En el ambiente. Y son temas tan profundos que no nos alcanza un episodio para abordarlos. Pero estoy muy contenta porque hayan aceptado nuevamente la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Para Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la M de la Q, siempre va a ser un grato placer y un gran honor participar en este tipo de entrevistas que tú haces. Me permito también saludar a tu enorme audiencia a lo largo del ámbito nacional, centroamericano, México y desde luego tu fabulosa audiencia allá en los Estados Unidos de América. Vaya un saludo para ellos y nuestra disposición de poder compartir como buenos chapines con todo lo que nos apasiona en el mundo de lo aparentemente paranormal. A tus órdenes, Dianita. Muchas gracias. Licenciado Julio, usted es un rostro nuevo acá con nosotros. Por favor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí también siempre es un gusto pues hablar sobre estos temas, compartir lo mucho o poco que sé sobre los mismos, porque son temas que no solo se platican a nivel coloquial con una taza de café, sino que para quienes los interesan pues buscan lecturas y buscan de afianzarse de información que logre responder a las preguntas que se plantea uno mismo con este tipo de fenómenos. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Diana. Muy agradecido por la invitación nuevamente. Pues siempre es un gusto acompañarla y también un saludo muy especial a todos los audientes. Y efectivamente, pues estamos listos para tratar otro nuevo tema. Esperemos que podamos disertar y comunicar un poquito de lo que nosotros pensamos sobre lo que es nuestra realidad. Esas actividades paranormales, cuando suceden, luego y con el respeto del credo que ustedes pues participen o crean, siempre buscamos respuestas en la iglesia a la cual nos congregamos. Y siempre digo esto, la gente se va por el aspecto religioso, pero sigue leyendo el horóscopo. ¿Creemos o no creemos? ¿Cómo definiríamos entonces una actividad paranormal, lejos de lo que nos ha dejado Hollywood en las películas? Bueno, pues va a depender mucho, diría yo, del ámbito en el que se vaya a ver o objetivizar el asunto, porque
nosotros como buenos guatemaltecos, pues siempre vamos a identificar todo nuestro andar con el bien y el mal. Y procedemos a identificar en el mal todo aquello que no entendemos o todo aquello que no tenemos la capacidad de poderle dar una explicación. En todo caso, lo más sencilla, práctica y objetiva. Somos dados a decir, uy, nos están espantando. Uy, a saber qué espíritu será. Uy, a saber qué finado nos vino a visitar. Uy, a saber quién se va a morir. Es decir, hay tanto en el repertorio popular, ante todo, pero al final de cuentas, no nos sirven el léxico de ciencia, con los libros llenos de anaqueles que solo vamos a entender unos pocos, cuando debemos de manifestarnos de la manera más sencilla y práctica para toda esa gran audiencia pueda disfrutar y compartir, en fin, todo ese tipo de circunstancias que se dan, que el ojo humano a veces no distingue, que se cayó un balde lleno de agua con ropa y salta de la mesa y cae en el piso, o que cerraron una puerta, o que alguien le habló al oído, o que vio pasar una sombra. En fin, son cosas que se me puso el cuero de gallina y que tengo escalofríos, que se me paró el pelo. Esa es una expresión que hoy por hoy el común denominador de todos los guatemaltecos y en el mundo entero han sufrido en algún momento de su vida. ¿Qué explicación le vamos a dar? Pues a lo largo de esta charla creo que vamos a ir aclarando el tema. Y licenciado, usted hablaba prácticamente de una parte ancestral, cultural, dicen, alguna vez nos ha pasado, y recordamos muchas de esas historias que nos contaban principalmente nuestros abuelitos, y luego muchos de estos mitos han sido llevados a las películas. Y me voy a pimponear un poco para darle participación a los tres. Licenciado Julio, ¿realmente considera usted que hay una evidencia de estas actividades paranormales? No mezclando tanta la ciencia. En pocas palabras, sí existen los fantasmas que se nos pueden aparecer en cualquier momento y tener algún tipo de manifestación interactuando con los vivos. La influencia del mundo espiritual es innegable. Cada cultura la representa conforme su concepción. Nosotros somos una cultura social, culturalmente cristiana. Nos movemos bajo un calendario cristiano, el santoral cristiano. Nosotros no celebramos el Ramadán, no celebramos el Año Nuevo Chino, sino que celebramos fiestas propias del cristianismo implantadas a través de la religión católica en todo un proceso de culturización hispánica que tuvo el continente americano. Por eso es que también nuestro tipo de creencias tienen una fuerte connotación no solo social, sino antropológica, sino que cuando caemos a ese tipo de fenomenología, lo primero que hacemos, como dijiste al principio del podcast, pues mucha gente es acudir si son creyentes y convictos de su religión, pues van a su congregación, ya sea católica, cristiana o la que de raíz judía que permea a toda la sociedad guatemalteca. ¿Hay influencias externas que pueden afectar el devenir del actuar humano? Pues creo que sí. ¿Hay pruebas de eso palpables? Las habrán, posiblemente, habrán otras que no. Durante el siglo XIX, todos estos procesos de apariciones y muertos que puso muy de moda el espiritismo de ese momento y la teosofía de ese momento fueron ampliamente refutados o negados por la gente de la época. Recordemos de que se prestó a mucha charlatanería y tratar de sorprender la buena fe de las personas. Entonces se caía en un ámbito donde la gente decía que eso era cuestión de charlatanes, o bien cuando caían en un tipo de fenomenología de este tipo, pues acudían, según su concepción religiosa, a la ayuda más cercana que podían tener, que pues, en este caso, pues en el ámbito guatemalteco de hace unos años, hasta mediados de los años 50, pues era eminentemente católico. Recordemos de que Latinoamérica por mucho tiempo fue muy influenciada por la creencia católica y los sacerdotes eran los guías espirituales de
de esta sociedad. Claro, muchos dicen también fue un método de colonización, parte de la estrategia. Pues sí, es un parte ahora que nos identifica como sociedad, como cultura guatemalteca. Después de los años 60, pues hay una fuerte permeación del pensamiento protestante, sobre todo del proveniente de Norteamérica, a través de sus iglesias implantadas en Guatemala, y donde se da otra concepción del cristianismo y otro tipo de creencias que no por ende desechan este tipo de creencias en lo bueno y lo malo, ¿verdad? Cuando también dice todo este caminar entre los aspectos históricos y que sin lugar a dudas vienen acompañadas también de esos relatos folclóricos que se desprenden, las leyendas, los cuentos, la calle donde tú vives. ¿Quién no se recordará de la calle donde tú vives? Esta generación pues ya no vio, pero siempre sí nos asustaban con la calle donde tú vives. Ingeniero, el mezclar ese relato de voz a voz para poderlo contrastar con la ciencia, como decía el licenciado Julio, algunos sí han sido comprobados, otros no. De hecho, la Iglesia Católica, no sé si existirá, pero también como parte de las películas nos han llevado a relatar que tienen como un departamento especial para ir a verificar esas apariciones o esos fenómenos paranormales. ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo puede contrastar esto? Porque muchos pueden ser ciertos y otros se quedan en algo que creímos ver. Sí, tenemos que tomar en cuenta de que hay dos tipos de filosofía. La filosofía materialista y la filosofía idealista. Cuando hablamos de filosofías materialistas, estamos hablando de ciencia. O sea, la ciencia tiene que ser comprobable a través de nuestros sentidos. Todo se maneja así, científicamente hablando. Pero la parte idealista, donde entran todas las religiones, todos los pensamientos mágicos hasta cierto punto, pues no tienen la misma base científica o la misma base que las filosofías materialistas, ¿verdad? Es diferente. Cuando hablamos de manifestaciones que no entendemos, estamos hablando ya de filosofías que entran dentro del campo de las filosofías idealistas. Cosas mágicas, de milagros, que eso no existe realmente, ¿verdad? Todo es natural, o sea, en el universo todo es natural. Que no lo entendamos nosotros como viles mortales encarnados no quiere decir que no sea natural, solamente no tenemos la capacidad de comprenderlo. Efectivamente, en este mundo sí hay manifestaciones sobrenaturales, que las llaman, que nosotros pues ese término no lo aceptamos, que realmente no existe. Solo vuelvo a repetir, es algo que no entendemos. Sí hay manifestaciones en muchos lugares por algunas razones. Puede ser que el mundo espiritual quiera comunicarse a través de alguna persona, un medium, como le llamamos nosotros, medios parlantes, medios inconscientes, medios que tienen audición, medios que pueden ser videntes, que de alguna manera existe. No podemos decir que no existe, pero sí no contrasta con los métodos científicos que de alguna manera nunca van a empatar. Por supuesto que no. La parte espiritual es como una especie de filosofía, tal como se estudia, que hay que saber cuáles son sus principios y de alguna manera entender todos estos fenómenos que no entendemos, por supuesto, porque muy poca gente está inmiscuida dentro del tema espiritual. Pero eso no quiere decir que no exista. Claro que sí, hay muchas manifestaciones en todo el mundo. Desde tomas de posiciones a través de un medium, ¿verdad? Que la persona que le pasa no sabe por qué le está sucediendo eso, ¿verdad? Hay manifestaciones también físicas a través de un medium que ni siquiera sabe que están haciendo esas cosas a través de él. Pero entramos nosotros al tema de explicación de qué es lo que sucede en estos fenómenos. Claro, podemos explicarlo, ¿verdad? Pero como ese es un tema muy largo desde el inicio de cuáles son las facultades mediunímicas, cuál es el medium parlante, inconsciente, vidente. Podemos platicar de todo esto para poder explicar de dónde sale el fenómeno, de dónde se materializa el fenómeno. Voy con esa pregunta con el licenciado Mayén. El medium, algunas personas
van a sentirse familiarizados porque lo han escuchado, pero la mayoría desconocemos a qué se le llama el medium o una persona con capacidad, usted me corrige, con capacidades o dotes medianímicos, magnetismo. ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, tiene un amplio espectro, pero resumiéndolo en 2 palabras, el medium no es más que la herramienta, el canal que utiliza el mundo espiritual para manifestarse, por decirlo así, al mundo material. Sin embargo, considero que el planteamiento debería de ser ¿por qué se producen esos fenómenos? ¿Quién los produce? ¿Y para qué los producen? Porque en la cotidianeidad se dice, me fueron a jalar los pies. Yo sentí que alguien se sentó a la orilla de mi cama. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de que se diera esa manifestación? Entonces, ese universo que lo podemos reducir a los actores que concurren en cada uno de los fenómenos son los que nos van a dar la respuesta. Una rápida es en la cotidianeidad. Cuidado porque esos son espíritus burlones vos. Solo se vinieron a burlar de vos y a reírse. Si lo llevamos al campo de del profundo estudio, pues vamos a encontrar que efectivamente era alguien que estaba durmiendo en otra habitación, incluso pude haber estado en estado de ebriedad, y en desdoblamiento utilizó la energía medianímica o la facultad medianímica del mismo afectado para tomar fluidos de su propia Trinidad y manifestarse. Esa es una respuesta a esa cotidianidad. ¿Fue un espíritu burlón? Sí. Porque un espíritu serio, un espíritu de luz o de mediana luz, no se va a prestar para eso, pues. Claro. Se va a prestar en todo caso. Si se quiere manifestar como lo han manifestado, lo han expuesto algunas personas que han sufrido del asunto, dicen, sentí la presencia luminosa, creí ver una luz, sentí como una caricia sobre mi cabello, sentí una suavidad sobre mi hombro regocijante, agradable. Cuando se trata de un espíritu, como decimos nosotros en mi pueblo, un espíritu gacho, como el que estamos hablando, un burlón, se me erizó la piel. Ni modo, su fluido es muy grueso. Entonces hace que se perciba como una cuestión bastante áspera, desagradable. Eso es lo que provoca esa reacción. Porque todo esto es un proceso. Es un proceso físico, químico. Porque el encarnado o la persona que lo está sufriendo tiene una reacción química. Se le acelera el pulso cardíaco. Entra en lo que se conoce en el mundo de las emociones con el miedo, el pánico. Y que es eso en la interacción antropológica. Es un instrumento de salvación. Te aparece una bestia, un toro que te va a agredir, te da miedo y lo que haces es huir. Y eso es lo que provoca el miedo de lo que no ves. Y esto que es, porque asocias que te puede hacer un daño enorme. Claro que hay una serie de ejemplos que podrían ilustrar este asunto. Voy a hablar en este caso a título muy particular para compartir con esa enorme audiencia que tiene Estudianita, de todos nuestros compatriotas. En mi caso muy particular, no tengo por qué dudarlo. Mi propio padre me contó que hacía muchos años, 2, 3 de la madrugada, él se encontraba solo en la casa donde habitábamos porque nos habíamos ido a la costa con mis padres, con mi madre. Estaba solo cuando él se despertó y oye que en la habitación de la par había un murmullo, como de una pareja que estaba hablando. Y él empezó a sentirse pesado. Y como pudo, se fue dando la vuelta, como quien dice, dando la cara al rincón de su cama, y le queda una pierna al descubierto.
y sonora nalgada que recibe mi padre. Fue una gran nalgada la que recibió. Y él dijo, aquí me morí, pero no se murió. Se le aceleró el corazón, quiso salir corriendo, no pudo hasta que amaneció. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si él estaba solo. Entonces, hablamos en el primer ejemplo de que podría en otra habitación estar alguien durmiendo y viene a generar esa burla. Ahora, ¿quién se estaba burlando de Rolando Romeo, mi padre, en esa madrugada? Si solo él estaba en la casa. Ahí encontramos entonces dos aspectos importantes. Uno, que haya alguien físicamente en el recinto o cerca, y si él estaba solo, entonces esta entidad, ¿dónde estaba? ¿De dónde venía? ¿Alguien afín o desafín a él a distancia o un desencarnado que le estaba jugando una broma? Y la hace sentir, y eso nos va a llevar definitivamente al punto. ¿Serán las personas o serán los lugares? Porque él estaba solo, consciente, lo contó. Un hombre muy valiente. ¿Y por qué valiente? Porque por naturaleza, aunque parezca extraño lo que voy a decirte, un médium te dice que todo eso le da miedo, pero cuando lo vive con valor y lo soporta, y por eso es que lo cuenta. Por eso es que los que no tenemos una facultad medianímica somos bastante, por decirlo así, insensibles. No tenemos esa sensibilidad. No nos pasa eso. Y te aseguro que no le sucede una circunstancia de eso al que no tiene sensibilidad, porque si nos pasara a los insensibles, probablemente nos daría un infarto o nos daría un síncope cerebral y podría afectar gravemente nuestra salud. Porque nuestra condición físico-química no está condicionada para esa sensibilidad. Y por eso viene esa frase de no estamos solos. Y voy con esta pregunta, licenciado Julio. Esa capacidad que no todas las personas la tenemos. Yo digo, gracias a Dios, yo duermo como piedra, tal vez algún sueño y esto, pero es muy difícil que yo pueda recapitular anécdotas de esa índole. Yo le digo gracias a Dios, porque yo soy una persona muy miedosa. Pero también a esto viene el juego de la mente. Volvemos a lo que conocemos tradicionalmente en Guatemala, la famosa charlatanería. Porque hay personas que sí tienen esas capacidades, que no juegan con ello, que lo manejan de forma respetuosa, pero hay otras formas que consiguen una fuente de generar dinero, los famosos brujos o chamanes en México, pero en Guatemala decimos los brujos. Yo soy de Suchitepeque, se dice en Samayac, la tierra de la magia y el encanto, dice, porque es que hay buenos brujos que se conectan con la gente y mucha gente cae. ¿Cómo se logra percibir entonces quién pueda tener esas capacidades? Y la mayoría con el respeto de ellos, porque no queremos tocar sensibilidades, con estos famosos chamanes, que México sí lo tiene ya como más abierto, pero nosotros todavía lo tenemos así como, ay, es que es la bruja del pueblo. No le hablamos mucho, pero la visitamos. Es un tipo de manifestación psíquica, dicen los gringos, o el mundo, o la anglósfera, que nos transmite ese tipo de lenguaje. Son mediums en un porcentaje de desarrollo, y hay un gran número que son charlatanes. Y dentro de ese bagaje también vas a encontrar gente con cierta formación empírica que maneja hierbas, que sabe que algunas hierbas, algunas plantas medicinales van a tener ciertos efectos benéficos o sedantes en el cuerpo humano, y no es porque hayan estudiado directamente en una universidad o en una especialización de ese tipo, sino que por intuición saben que determinadas hierbas van a tener determinado resultado. Y también, no solo por intuición, sino que también por ese conocimiento empírico cotidiano, que también ha sido transmitido de generación en generación, saben de que ciertas hierbas, ciertos tés, van a dar cierto beneficio de cura al organismo. O bien, ciertos actos fetiches
van a influir posiblemente en la medida en que esta persona, llámese brujo o chamán, tenga desarrolladas sus facultades, en que alguna persona tenga algún detrimento en su salud. Aquí entramos a un campo muy subjetivo, porque no, por lo menos en el ámbito latinoamericano es poco estudiado o es poco observado, sino que solo es así de platicado y te comento que tuve aquella experiencia o aquel señor hace tal cosa como acabas de decir, pero no es algo de que uno vaya documentando o se vaya formando por el mismo sesgo, no solo social, sino por el mismo sesgo religioso que aún impera en nuestros medios sociales, de que ese tipo de cosas o son charlatanes o son cosas satánicas, dicen, ¿no? En el mundo pues anglosajón, en la anglósfera, pues como te digo, el psíquico, ya hay corrientes y escuelas que tratan de encauzar y ver el nivel de transmisión de facultades, llaman ellos, o de fenómenos o de actividades paranormales que puede desarrollar un determinado psíquico. En este caso, pues, las famosas cacofonías, la telequinesia, la telepatía, que no solo se ha estudiado en la anglósfera, sino que también en el mundo eslavo. Los rusos son pioneros en ese tipo de estudios. Claro, si uno agarra cierto tipo de literatura, tiene que tratar de tener bastante criterio a la hora de leer y jalar lo que a uno considere que puede acercarse más a una realidad objetiva o en todo caso a algún problema que pueda tener uno en ese desarrollo. Digamos, para una persona que vive en un ambiente eminentemente religioso, que de repente comience a ver cosas o oír cosas, pues ya crea un estigma. Entonces, y si no tiene la capacidad de decirlo, va creando ciertos grados de complejos y ciertos grados de retrotraimiento y de introversión personal, que a la larga lo que va a crear va a ser una especie como de dolencias del alma, o dolencias porque no logra explicarse por qué ve o oye ciertas cosas si su círculo ideal o religioso que lo rodea no comparte ese tipo de cosas. Incluso la misma familia tiende a apartarlo. A lo largo de la historia hay varios ejemplos de eso, y las famosas monjas que entraban en trance allá en España, estando en un convento, y que no sabían de qué se trataba, y lo primero que hacían las congregantes ahí era que tenía alguna posesión demoníaca y que por eso tenía ese tipo de visiones, alucinaciones o incluso escritura, las famosas a veces escrituras, y que tratan de manifestar una realidad que solo logramos percibir someramente, pero que ahí está. En el mundo científico y material, pues todo es una epifanización o una manifestación de nuestro cerebro. Todo está en nuestro cerebro, la química del cerebro son los que producen estos tipos de fenómenos, pero ¿hasta qué punto? Uno. Y dos, recordemos que también la ciencia dice que solo estamos usando el 20% de nuestra masa cerebral, entonces quiere decir que el otro 80% es puro desperdicio de nuestro soma, de nuestra materia. Quiere decir que hay un 80% ahí que puede ser susceptible para manifestar este tipo de actividades paranormales, que se da a través de un psíquico, de un medium, dependiendo del medio en que te manejes, o bien, lo famoso que aquí dicen, será el lugar. Recordemos de que lugares encantados, casas malditas y todo eso, hay la creencia y hay varios libros que hablan sobre el inconsciente colectivo, de cómo algunos lugares guardan memoria de sucesos a veces muy violentos o donde personas salieron agraviadas, donde manifiestan a través de una o varias personas los hechos que sucedieron en el lugar, o se dan ciertas manifestaciones. En la anglósfera hablan mucho del famoso Portal Gate.
Hay películas de eso. Que todos veíamos así con miedo y nos quedaban esos, pero muchos de esos también fueron basados en hechos reales que ya les pusieron toques hollywoodescos. Tienden a exagerar. Todas las películas, que, en el famoso caso de los psíquicos Warren, que tanto nos han deleitado en los fines de semana con El Conjuro, La Monja y todo, recordemos de que este equipo de parapsicólogos, una era una medium, la señora Warren, no le recuerdo ahorita el nombre, pues era la medium, la psíquica, dice ellos, y su esposo era más el agente documentador, el que se encargaba de tratar de documentar los casos. Poner la narrativa. Sí, el llevar ahí el famoso matrimonio Warren en la anglósfera en los últimos 30 años son muy famosos y llevados al cine. A una escala, claro que para poder impactar al público que está en las salas de cines, pues tienden a exagerar lo que posiblemente ellos presenciaron. Bueno, y vamos a ese punto que decía, las personas o los lugares. Me queda claro que entonces un medium es un medio por el cual se canalizan esas energías, resumiendo todo el concepto amplio. Pero ¿qué pasa con esos lugares? Digamos, en tal casa murió el abuelo, murió la tía, y uno dice, ay no, es que ahí hay ruidos en la noche o siente uno una cosa extraña. O peor aún, ahora con la serie de accidentes de tránsito, y está documentado que en varios lugares de las carreteras de nuestro país incide en ese mismo punto un accidente. Técnicamente decimos, no, es que porque tal curva y esto, pero muchos dicen, no, es como una energía fea que se siente que provoca que continúen esa serie de accidentes. Relanzo la pregunta, ¿personas o lugares o ambos? Bueno, yo muy personal no creo que sean lugares, yo más creo que son personas en estado liberto, como le llamamos nosotros, desencarnados o muertos, o personas que están encarnadas y que producen algún fenómeno a distancia. Todo depende del análisis que le hagamos, sí existe, y por supuesto, cuando alguien desencarna de forma violenta, normalmente entra en una etapa de letargo y se quedan en los lugares. No es como que se abre un portal, claro, como dicen los cuentos de hadas, ¿verdad?, que se van al cielo, ¿verdad? No, muchas de esas personas quedan confundidas en los lugares donde ha pasado el accidente, ¿verdad? No creen, entran en un tipo de negación, le llamo yo, donde ellos no aceptan su nuevo estado de que ya no tienen cuerpo, sino que están de forma espiritual. Las energías como tal son producidas por la misma persona, ¿verdad?, porque nosotros somos una batería caminando realmente, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro núcleo energético? Es nuestro espíritu. Entonces la energía es tal espiritual del individuo, y más si se empiezan a producir algún tipo de fenómenos que ya volvimos a repetir, tiene que ser como que concatenados con alguna persona que tenga ese tipo de facultades. ¿Qué pasa ahí? Que lo que sucede cuando se produce un fenómeno es que hay una hueste, o sea, muchos, ¿verdad?, produciendo algún tipo de fenómeno. Pero estos muchos necesitan el fluido que aquí Jorge Mayén lo mencionó como parte del plasma que necesitan ellos para provocar un fenómeno. Ese plasma nosotros espiritualmente le llamamos alma. Entonces lo que hace el medium es prestar esa alma, prestar parte de su alma, porque si no, no es posible hacer manifestaciones físicas si no se presta ese plasma o esa alma, que la presta un medium, ya sea inconsciente, que normalmente son inconscientes, no saben que están prestándole a alguien porque no están ni siquiera conscientes de sus facultades mediunímicas. Entonces, todos estos fenómenos que se producen, por ejemplo, en carreteras o algo así, es porque hay cerca alguna persona que tiene ese tipo de facultades medianímicas, que prestan ese plasma o esa alma para provocar algunos fenómenos. Por supuesto, algunas cosas son buenas, a veces no malas, ¿verdad?, porque provocan accidentes o provocan manifestaciones que a la gente se asusta. Y como también lo decía también el Jorge,
efectivamente nosotros químicamente no estamos preparados para ese tipo de choques emocionales que nos pueden provocar muchas situaciones físicas, hasta un paro cardíaco, el susto o un derrame cerebral, qué sé yo. Entonces, las personas que soportan esto más tienen algún tipo de facultades que están preparadas, pero la mayoría de viles mortales salimos corriendo cuando encontramos un tipo de cosas. Yo soy así. de esas. Salimos corriendo. ¿Eh? Y le digo, no solo también a las personas normales que no tienen las facultades medianímicas, sino que también a las mismas personas que tienen esas facultades se asustan muchísimo. Oye, le doy la experiencia de mi madre, por ejemplo, allá que mencionó Jorge, ¿verdad? Mi madre es una medium desarrolladísima, pero aún así que cuando ella encontraba tipo de manifestaciones a través de ella misma, ¿verdad? No se llama materialización, ¿verdad? Nosotros normalmente los medios videntes miran el alma y miran una especie blanquecina o negra, dependiendo del grado de progreso del espíritu que están viendo. Pero también entra la parte de materialización, que significa que el mismo medium le presta más materia al espíritu para poder conformarse como nosotros lo miramos físicamente. Entonces lo miramos como que fuera una persona normal. A veces ni se dan cuenta de que esta persona solo la mira a ella. En una multitud van a haber 20 personas, de esas 10 están y otras 10 no, por ejemplo, pero eso solo lo mira el vidente, el medium. Entonces, regresando al caso del ejemplo de mi madre, ella materializaba. Entonces, para ella era un choque, ¿verdad? Porque a la 1, 2 de la mañana ella salía al baño y de repente miraba a alguien, así como nos mira, como yo la estoy viendo a usted, Diana. Exactamente así. Entonces, para ella era un choque y sabía que no estaba físicamente, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ir acostumbrándose y es lo que nosotros de alguna manera tratamos de orientar a las personas para que lo tomen como algo normal. Por ejemplo, las personas que tienen ese tipo de facultades. Y efectivamente, para allá regresando al punto que me mencionaba, sí puede espiritualmente en algún lado tener esa sensación energética, pero es básicamente como le explicaba, algún medium prestando sus fluidos magnéticos y que de alguna manera haciendo este tipo de fenómenos que a ninguno nos agrada. Yo evito hasta ver películas de miedo porque después me da miedo ir al baño. Edificios en Guatemala que son como que muy destacados de estas actividades: Palacio Nacional, el inmueble que alberga actualmente el Ministerio de Gobernación, antigua Policía Nacional, que decían que era una cárcel y que siempre se escuchan manifestaciones, el mismo edificio que resguarda las instalaciones del Diario de Centroamérica y la TGW, algunas fincas en algunas regiones. Han documentado, incluso se hacen virales ciertos videos de que se movió una silla, que escuchan quejidos, que hasta escuchan que arrastran, caen, en fin, una serie de manifestaciones, y muchas veces los que terminan relatando esas anécdotas son los mismos guardias de seguridad, porque dice que ocurren, la mayoría de estos fenómenos, es por las noches. ¿Se puede limpiar un inmueble de esas energías, licenciado Mayén? Por supuesto que sí, pero va a depender del interés muy particular que pueda privar en la persona interesada en generar una limpieza de esa naturaleza. Yo quisiera enfocarme precisamente para ampliar lo que manifestaba Byron Iván, en el entendido de que las personas o los lugares, ambas cosas. ¿Por qué digo ambas cosas? Por excelencia, las personas. ¿Pero por qué ciertos lugares? Pregunta de 2 vías, con respuesta de 2 vías, la documentada, la investigada, la de gente seria, psicólogos, antropólogos que se han dedicado a documentar todo este tipo de situaciones. La figura fantasmal, el famoso fantasma, está documentado a través de la fotografía Kirlian, donde ya tenemos la fotografía de algo que es, ahí sí que etéreo, no tiene materia, pero hay una forma que la
fotografía está registrando esa imagen. Videos a morir ahora con la calidad con la que se manejan en este estudio, por ejemplo, van a detectar con cámaras de alta resolución una serie no solo de esas fotografías del alma, de un espíritu que se mueve con su alma, sino también del movimiento de objetos, que se mueve un escritorio solo, que un lápiz corre en una mesa para un lado y para el otro. En fin, hay así una serie de ejemplos, pero vamos a puntualizarlos. Por ejemplo, la doctora Edith Fiore, psiquiatra reconocida en los Estados Unidos de América, con una cantidad de libros muy famosos, en más de 20,000, 30,000 expedientes. Ella afirma que como producto de sus investigaciones, por excelencia, donde se encuentran esos lugares con ese tipo de energías, no es ni siquiera en los cementerios, es donde estamos los vivos. Ella dice que esa parafernalia se da usualmente en las emergencias de los hospitales, de los centros asistenciales, ahí en las emergencias, en los mismos hospitales, en los velorios donde hay aglomeración de personas, ahí es donde más se producen. Y lo que tú mencionabas, por ejemplo, de ciertos lugares que son carreteras en las que ahí ha habido mucho accidente, porque qué casualidad que siempre a cada cierto tiempo un motorista en un carro se va a dar, se accidenta ahí, por alguna razón u otra. Bueno, Byron Iván lo ilustró y lo dijo. Cuando un espíritu desencarna producto de un hecho traumático, por ejemplo, en un accidente, y queda en un estado de semiletargo, en la que no llega a comprender que ya no tiene cuerpo físico y está solo él con su alma, se queda ahí anclado en el lugar. Y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 carros. De repente uno accidentado, una moto, de repente, ¡pum! Resulta que el que sufre el accidente es medio y no lo sabe. Es entonces el que está en el semiletargo, el que al pasar alguien que tiene esa facultad logra hacer un clic, se le presenta, el otro se impacta y lo hace desencarnar en el accidente o lo deja traumatizado. Porque ahora, después de que hemos asentado, por decir, los lugares, porque está totalmente estudiado, bien documentado, como por ejemplo la Fiore, el mismo Brian Weiss y otros tantos más que ustedes conocen de la literatura, especialmente la anglosajona. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Bueno, dijo Byron, puede ser cosas buenas, ¿no? Pero usualmente son cosas traumatizantes. Le generan un trauma, una reacción, a veces negativa, a lo psicosomático de cualquier trinidad, me refiero a cualquier hombre o mujer. Y cuando dicen, ese lo que tiene es que está asustado, por eso es que no duerme bien. Mi mamá era experta en curar a los niños que estaban asustados por alguna otra razón. Llevaba a los niños, a nosotros nos llevó también a tirar flores al río. Nos rezaba una oración y nos decía que no estábamos asustados, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una reacción, hay algo que se trastornó cuando la persona queda impactada, porque usualmente no son médiums y les impacta de tal manera en su cuerpo, en su organismo, que le genera ese tipo de trastornos eléctricos, químicos y físicos.
Entonces ahí viene también lo que en la cotidianidad, especialmente en mi pueblo, y que conste que yo soy de San Felipe Reo, no soy de Suchitepeques, pero mis raíces también son de Suchitepeques por mi madre, Priscila Obregón, que en paz descanse. Pero bueno, ¿qué digo de esto? En nuestros pueblos, eso es lo que está asustado. Y cómo que se bañe con el agua de 7 montes, como decía Julio, hay hierbas. Baños de agua de 7 montes, agua de rosas. Recientemente, si tú me lo permites, viniendo para acá precisamente, tuve una conversación con alguien de allá de nuestro pueblo y me indicaba que había pasado algo así como de lo que narré de mi padre a una trabajadora de una empresa. Le van y a toda la familia las van a tocar, les presionan los muslos, les mueven la cama, impactaron. Y la más impactada, al salir a trabajar, iba decaída, iba muy afligida, su estado nervioso era bastante notorio. Narró lo que le sucedió, pero pasan a la vecindad de una casa y mire, y fíjese que a esta compañera le pasa esto y esto. Espérese, aquí tengo brasas. Le vamos a dar su agua de 7 brasitas. Brasas apagadas. Brasas apagadas. ¿Ya viste? Es que, o sea, estamos hablando de relatos ancestrales, porque... Y esto hace unos 15 días fue esto. Y le dan y le ponen pues su agua ahí con sus brasas apagadas y se la toma y la persona a los minutos empieza a mostrar signos de mejoría y de estabilización emocional y de su estado nervioso, físico me estoy refiriendo. Se siente tranquila. Entonces uno se pregunta, ¿y aquí qué pasó? Pues, ¿qué explicación le da la ciencia empírica a esto? ¿Qué explicación le da entonces las ciencias naturales, la medicina, por supuesto los médicos? Y se viene aquella de opiniones y que usted a saber qué fumó y es el cerebro y usted lo que tiene son alucinaciones y en fin, una serie de cuestiones. Esa persona se estabilizó con ese medio. ¿Y qué pasó con Johnny? Johnny viene a las 11:30, 12 de la noche, procedente de ver a su novia allá en la finca de la Montañita, unos medio kilómetro de donde estaba la novia, y cuando va llegando a la casa, él siente que alguien va detrás de él y empieza a sentir que ya no puede dar un paso más, pero logra llegar a escasos metros de la habitación donde tenía que abrir y donde estaban durmiendo 2 primos, y él iba tan afectado que él sentía que alguien ya le iba a tocar, a atrapar y ya no podía ni caminar, cuando de repente él y los que estaban en el dormitorio despiertos oyeron ¡Johnny! Una llamada. No, 3, 4 veces. ¡Johnny! ¿Quién generó ese sonido que decía el nombre de Johnny? El pobre Johnny logró llegar y le abrieron la puerta porque los que estaban adentro estaban despiertos y oyeron. Y le abren la puerta y el pobre Johnny logra entrar y cae con convulsiones en su cama. Y fueron a despertar a las tías y todo, y a la abuela. Y le tuvieron que dar su jugo de limón y eso lo fue calmando, y agua de ruda y esto y lo otro, porque a él le dio fiebre del impacto que no vio, solo sintió la presencia atrás y que le decían su nombre. Pero ¿quién generó eso? Porque ahora, para nosotros, en Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, de la M de la Q, y para todos los que investigamos esto, entonces nosotros no nos quedamos en la cotidianidad. Fue el susto, fue el suceso, y después se volvió algo jocoso en la familia, y se volvió anécdota. Pero nosotros, al seno de nuestra entidad escolar, ¿quién provocó eso? ¿De dónde surgió ese sonido? ¿Quién lo generó? ¿Fue el mismo Johnny? ¿O fue uno de los que estaba despierto dentro de la habitación que dio
su fluido magnético para que se produjera el fenómeno, dejando con claridad que fenómeno se entiende como un efecto natural de causa natural. Esos son los fenómenos. Ya lo dijo el doctor Iván, no hay nada sobrenatural en el universo. Fenómenos extraordinarios sí hay muchos, e inexplicables para nosotros los comunes de los mortales, porque en eso solo somos aspirantes al conocimiento. Esa es la historia de Johnny. Esa es la historia de la otra compañera trabajadora que acabo de contar. Eso le pasa al guatemalteco y en el mundo entero a cada rato. Pero ¿qué explicación le damos? Obviamente viene el marco religioso, el marco conceptual de la divinidad y no, hombre, pórtese bien porque usted a lo mejor sabe qué está haciendo, pues que está siendo perseguido por Satanás, etcétera, etcétera. Ahí se plasma entonces el planteamiento que tú haces. Sí, hay lugares que tienen esa energía, pero que no es más que desencarnados que están en estado de semiletargo y que no son solo uno. En las emergencias de los hospitales, en las ambulancias, en los velorios, ahí es donde están, porque ahí es donde están los encarnados. En un cementerio, silencio. Aunque dicen que sí hay manifestaciones también en los cementerios. Ah, sí, ¿y cómo le damos una explicación rápida a eso? ¿Quién percibe la manifestación en un cementerio? Han puesto cámaras en los cementerios y no hay nada. Cámaras súper sensibles y no registran nada. Todo es que llegue alguien y que tenga esa facultad de poder dar su fluido magnético, porque entonces ya se da un fenómeno. Ah, una sombra, un niño correr. Obviamente, él está provocando eso. De un espíritu que esté en otro lado, porque allí no están. Comprobadísimo que en los cementerios no hay ninguno. Todo el mundo se va, el que está en semiletargo, se va detrás de sus afinidades, detrás de sus familiares o de sus amigos. ¿Por qué me dejaron aquí? Si yo estoy aquí, escúchenme. Esto está documentado no solo por la M de la Q. Esto está documentado no solo por la escuela cardesiana. Esto está documentado por todo el mundo anglosajón. Con otros autores de nombres que no podemos pronunciar porque no sé cómo decías vos, Warren, ¿sabes? Licenciado Julio, éramos más creyentes porque pareciera ser que el sombrerón, el duende, la llorona ya no nos visitan en las ciudades. ¿Qué pasa? ¿O es demasiada información o pasan desapercibidos estos fenómenos? Aunque debo decir, hace poco tenía la plática con un piloto de Uber y me dijo, yo tuve una experiencia muy fea en el Puente del Incienso porque vi una mujer que me estaba llamando y cuando pasé justamente frente a ella sentí que se me erizó la piel y no quise detener el auto y después tuve que parar más adelante a vomitar. Eso es alguien un piloto de Uber que me lo contaba. Pero, ¿qué pasa? Porque ahora ya no se documentan tantos en la urbanización. Pareciera que estos relatos siguen siendo de nuestros amados pueblos. Y no es que se dejen de documentar, sino que la capacidad de asombro que tenemos ahorita en esta era de la posverdad, pues nos hace un poco menos sensible a ese tipo de eventos o de fenómenos. El hecho de que tengamos un contacto muy directo con este tipo de películas hollywoodenses que tienden a impresionar nuestra psiquis, hace que tal vez fenómenos de menor envergadura que a nuestros abuelos les asombraba mucho, a nosotros ya no nos cause tanto escozor y lo miramos como algo, sí pasó, pero no me asusté. Ahí pasó algo raro, pero ya no me asombro como antes. Es esa capacidad de asombro que el mismo proceso de contacto con los medios tecnológicos nos hace querer ver que si voy a ser parte de uno de esos fenómenos, querer ver algo más. Porque lo que el movimiento de un lapicero ya lo puedo ver a través de un TikTok o a través de un video. Entonces eso es algo que uno a lo interno como persona, sobre todo los más jóvenes dicen, sí, ¿y qué? ¿Qué más?
qué más capacidad de asombro, porque Claro. es eso que cuenta Johnny, o eso lo vemos en las leyendas folclóricas, cuando los famosos, cuando la Llorona se ganaba las almas de la gente. Claro, el proceso de Johnny era un proceso donde si tú lo hubieras documentado y novelizado hace 100 años o hace 50 años, hubiera quedado una bonita leyenda. ¿Por qué? Porque él estuvo a punto de haber sido ganado por una entidad, así estaban en los escritos antes, él iba a ser ganado por una entidad y llevado al más allá, porque la impresión fue tan fuerte que le provocó convulsiones. En el caso del Uber, del piloto de Uber, también le ocasionó una serie de reacciones en su soma que le ocasionaron, incluso le dieron náuseas y vomitó. Claro, si uno lo comienza a documentar y todo, claro que todavía hay autores que se dedican a documentar. Si tú supieras la cantidad de libros que salen de New Age sobre acontecimientos paranormales y todo, año con año, son vertederos de tinta y de autores de variopintos, de cualquier tipo de creencia, que vienen y tratan de documentar y de narrar a su entorno experiencias cercanas a ellos, porque yo no me puedo ir a Canadá, ir a ver si algo hay en una casa embrujada allá. Uno trata de documentar lo que tiene a su entorno, a su entorno más cercano. Lo expone y cada quien, sea juez de su conciencia y de su propio raciocinio, el que decida son babosadas o de verdad ahí hay algo que me llama la atención estudiar. Los remedios caseros, pues la ciencia o los más cerrados materialistas te dirán, mire Diana, pero el efecto placebo existe. A ellos lo que le están dando a él, y él se sintió bien porque él se autosugestionó que con esa pócima bebida se iba a sentir mejor. Hay quienes que dirán, sí, pero yo tenía un sinnúmero de enfermedades y solo me fui con el médico y me pasó y me dio unas mis hierbitas y yo estoy curado. Yo no digo que tampoco abandonen los tratamientos de la medicina tradicional, pero sí van a haber cuestiones donde a veces los mismos médicos dicen, hasta aquí mi ciencia y de aquí en adelante Dios, ya cuando lo están a uno desahuciando, ¿verdad? Porque ya probaron todos los métodos y ya te hicieron todos los exámenes sabidos y por haber, y no dan la razón de tu mal, y es cuando la gente o la mayoría de personas, por muy materialistas que sean, se vuelcan a la religión y dicen, no, yo fui a no sé qué centro evangélico, yo sentí cuando llegó el Espíritu de Dios y me tocó y me sanó. No es por criticar a eso, pero ahí hubo un proceso de sanación interno de la persona, hubo una intervención divina, o hubo un proceso magnético espiritual de que llegados fluidos iguales a él lograron estabilizar su materia. Pero dependiendo del campo donde usted va a hacer, no, es que en la iglesia el pastor me tocó, yo sentí la mano de Dios y ahí caí postrado y me curé. Y va donde el médico, mire aquí y sigo en pie y usted ya me estaba desahuciando. Como te digo, cualquier materialista dirá, los efectos placebos existen. Pero también ese tipo de sanaciones extraordinarias, hay también casos documentados donde hay gente desahuciada y los médicos no entienden por qué, si ya tenía un cuadro clínico de ya para irse a la tumba, por qué hubo un proceso de sanación de la materia, si la medicina y los procesos somáticos y de medicación que les estaban otorgando eran supuestamente los más efectivos y racionales para esta persona y nunca le funcionaron. Y solo fue que él se volcara a una creencia religiosa o abriera la mente a un proceso alternativo para que sanara y se curara. Esos son, como te digo, si uno lo documenta, encontrás literatura relacionada a eso, especialistas como el doctor Brian Weiss, que no solo se dedica a las regresiones, sino que a otro tipo de estudios de fenomenología, donde documentan ellos, claro, lo que tienen a la mano, que son sometidos también al escrutinio del ojo científico, incluso ridiculizados. Pseudociencia, pues bueno, la pseudociencia hasta hace unos 50 años que tú pudieras hacer
videollamada era reservado para los supersónicos y las caricaturas que mirabas en la tele con el videófono, o de la manera de chiste con el superagente 86 con su zapatófano. Entonces, todo ese tipo de cosas, de mentalidades, donde a veces la ciencia en su momento, si en algún momento fue la religión y el pensamiento religioso el mayor detractor del avance del pensamiento humano, hoy nos encontramos de que es la misma ciencia con sus sesgos la que se ha convertido en la detractora del propio avance científico. ¿Por qué? Porque comienzan a tachar de pseudocientíficos o de charlatanes a personas que tratan de enfocar o dar un enfoque alternativo a fenómenos. Claro. Cada quien cree lo que quiere creer, y traigo esta pulsera roja y fui al mercado y una señora me dijo, ¡ay, anda su pulsera roja para el ojo! Y le dije, no, la verdad es que yo visité una comunidad de artesanas y ellas me la regalaron y yo lo ando como recordatorio del empoderamiento y el trabajo de las mujeres de nuestra Guatemala. Como siempre les digo, ya, o sea, me quedo picada de seguir abordando esos temas. Solo quisiera abonar en lo que dijo Julio Rolando en relación, y tú le preguntabas que si eso ya solo era en los pueblos o en las grandes urbes ya no se daban ese tipo de fenómenos. La respuesta es sencilla. Se dan en todos los ámbitos, urbano, rural, pero en las grandes urbes, como digamos nuestra querida Guatemala de la Asunción, la gente en la actualidad, la juventud, los adultos, vivimos inmersos en un mundo que es un calvario económico que ya no tenemos tiempo ni de ponerle asunto a algo que no me esté molestando, porque hasta eso dicen, no me esté molestando ahorita porque yo lo que ando juntando es para ir a pagar la luz o para ir a pagar el agua o tengo que llevar una medicina. Vivimos en un mundo en el que ahora las redes sociales, con el perdón de los que les gusta mucho esto, están embebidos ya solo en el teléfono, en la computadora, algunos produciendo, por supuesto, haciendo obra, trabajo, labor, pero otros solo en el puro pasatiempo. La juventud, por ejemplo, los famosos millennials, los Z, los no sé qué, ultra Z, y ellos ya no les ponen más coco que lo que están embebidos en el sistema electrónico. Ya ni se percatan de qué es lo que está pasando, y si pasa, saber, están en lo que están y ya no les interesa, no le ponen asunto. ¿Y acaso es mentira que nosotros especialmente nosotros, tal vez tú también, del 25 de cada mes al 5 del mes siguiente, le tenemos un gran pánico, pero al fin de mes? Al fin de mes. Y al principio del mes, ya no, ¿qué espantos, ni qué la gran madre? Nos espanta la economía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya nuestro ideario, nuestra mente, está en eso, no porque no esté sucediendo. Porque los fenómenos espirituales se producen más allá de la velocidad de la luz, como el pensamiento. Son tan rápidos que te están pasando a tu alrededor y ya no te das ni cuenta. Tus 5 sentidos ya no los perciben. Claro. Esa es para Hemos completar. perdido parte de esa sensibilidad. Mi esposo, experto en seguridad, cuando yo le digo, ay, me da miedo eso, no, tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, me dice. Mis queridos amigos, de verdad es un placer. Siempre que vienen los representantes de la MECU me quedo picada, siento que el tiempo nos queda corto, pero ya nos llegó el momento de despedirnos. Les agradezco una vez más haber aceptado la invitación para este espacio. A ustedes, amigos de Diana Alonso Podcast, un fuerte abrazo a la fuerte comunidad chapina que nos sigue, que también nos comente qué otro tema les gustaría abordar con los hermanos de la IMECU y hablar con responsabilidad de este tema más allá del morbo. Déjenos sus comentarios y por favor compartan. Nos vamos y nos vemos en otro episodio de Diana Alonso Podcast. Hasta la próxima.